La Iglesia Cristiana Maranata está presente en naciones de todos los continentes del planeta, iglesias en países de las 3 Américas, en Europa, en África, Asia y Oceanía, conectados por la misma doctrina, por la dirección del Espíritu Santo de Dios y unidos por la palabra viva. Hermanos de todo el mundo participan de un mismo culto, en conjunto, en un mismo cuerpo, en un mismo espíritu. A través del sistema de transmisión, los miembros de la Iglesia Cristiana Maranata de todo el planeta viven un momento de unidad y comunión, como vivieron los hebreos en la salida de Egipto y los discípulos con el Señor Jesús en la víspera de su muerte en la cruz del Calvario. Personas de todo el mundo han sido alcanzados por el Evangelio eterno y por el mensaje del pronto regreso del Señor Jesús. Yo saludo a todos con la paz del Señor Jesús. Estamos comenzando una edición más del programa de la Iglesia Cristiana Maranata, anunciando el Evangelio Eterno. Un programa que es hecho especialmente para usted y para toda su familia. En el segmento Lecciones del Manaim de hoy, los pastores Daniel Moreira y Sergio Sousa profundizarán el tema Gracia y Salvación. Posteriormente, en el segmento Accesibilidad, con la doctora Ana Peixoto desde Río de Janeiro, se hablará del tema muy importante, el bienestar físico y mental durante la pandemia. En el segmento Perfecto Loor, la profesora Janaína Sumac enseñará el Loor Maranata, Jesús pronto vendrá. Y ahora para el teclado y en la clase para intermedios y adolescentes, la profesora Andrea Canal hablará sobre el tema Lo que es salvación. Participe ahora del segmento Lecciones del Manaim. Este es el segmento de Lecciones del Manaim. Dios bendiga a todos con la paz del Señor. Pastor Sergio, la paz del Señor. La paz del Señor a todos. Es una satisfacción muy grande contar con su audiencia. Hemos recibido diversos mensajes con testimonios y comentarios sobre el programa Anunciando el Evangelio Eterno. Y usted también puede participar. Está apareciendo en la pantalla un código QR. Usted puede aproximar la cámara de su celular a este código QR y serás dirigido a un número de WhatsApp a través del cual podrás enviarnos un mensaje. Participe. Citaremos algunos mensajes que recibimos en los últimos días. La primera fue un comentario enviado de la ciudad de Petrópolis, en Río de Janeiro, por Leonardo Seschini, que dice: Dios ha dado maravillosas experiencias y muchas bendiciones a través del programa Anunciando el Evangelio Eterno. Cada día ansiamos aprender más de la palabra de Dios, que es viva y eficaz, y alimento para nuestras almas. Amén. Dejamos una pregunta en el último programa. ¿Qué el hombre debe hacer para entrar en la presencia de Dios? Y recibimos muchas respuestas. Centenas. Vamos a citar solamente algunas. Ruth Patrocinio del Arte, de 9 años. Nuestro abrazo fraternal y cariñoso a todos los intermedios, niños y adolescentes de la Amén. iglesia. Es de Barón de Cocais, Minas Gerais. Y ella respondió: para entrar en la presencia de Dios se necesita nacer del agua y del Espíritu. Y es verdad. Allá de Baja Mansa, del estado de Río de Janeiro,
Paulo Marcio de Carvalho respondió: yo confío en el poder de la sangre de Jesús. Nosotros no lo merecemos, pero la sangre de Jesús garantiza el acceso a la presencia del Padre. Maravilla. Keren Apuki Rochamart, de 14 años. Un adolescente. Adolescente. Nuestro abrazo es del interior de Sao Paulo. Y respondió: por la sangre de Jesús encontramos perdón de nuestros pecados. Así, la luz, que es Jesús, permanece sobre nosotros, sobre la iglesia. Y también de Bahía, de la ciudad de Itamaraju, Marconio Paula, que es diácono de una de nuestras iglesias allá, él respondió de esta manera: lo que el hombre debe hacer es clamar por la sangre de Jesús. Y él cita un texto de la primera carta de que Juan escribió: pero si andamos en la luz como Él en la luz está, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y termina la respuesta diciendo: para entrar en el lugar santísimo, tenemos que estar en comunión y lavados por la sangre del Cordero. Gloria a Jesús. Agradecemos la participación de todos los que nos enviaron sus comentarios. Hoy hablaremos del tema la gracia de Dios en el contexto de la salvación, comenzando con la lectura del texto bíblico que está en Efesios capítulo 2 versículo 8, que dice así: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Yo recordé ahora una dádiva, una ofrenda. Yo recordé ahora que el apóstol Pablo, en la segunda carta que escribió a los Corintios, describe un diálogo, una experiencia que tuvo con Dios. En esa experiencia, al escuchar la voz del Señor, Pablo recibió este recado de Dios: bástate mi gracia. Bien recordado, Sergio. Dios afirmó al apóstol Pablo, pero esto también alcanza a todos los creyentes en Jesús. No es solo una experiencia que quedó en el pasado. Individualizada. La gracia de Dios, que es el Señor Jesús, es suficiente para la vida del hombre. Entonces, ¿qué significa exactamente, Daniel, la gracia de Dios? Podemos aumentar cuál es la extensión o hasta dónde va la gracia de Dios. Bien, nosotros podemos ver, por ejemplo, la amplitud de lo que es la gracia de Dios en la vida del propio apóstol Pablo. ¿No es así? ¿Por qué? Porque Pablo fue un siervo de Dios del pasado que vivió una experiencia extraordinaria en la comunión con Dios, tuvo revelaciones dadas por el Espíritu Santo y también en parte de la doctrina bíblica, y estas experiencias, las señales que el hermano del pasado tuvo, están registrados en la Biblia, en la palabra de Dios. Y es más, Sergio, de entre tantas señales, él tuvo una experiencia gloriosa. Él fue arrebatado al cielo y escuchó palabras tan gloriosas que no tuvo cómo expresar o contar. Pero, aún delante de todo esto, Pablo pasó por luchas, persecuciones y privaciones. Hasta fue preso por predicar el Evangelio del Señor Jesús. Vamos a ver entonces en qué circunstancia, porque nosotros tendremos preguntas después, ¿qué es la gracia? ¿Hasta dónde se extiende? Pero vamos a ver en qué circunstancias
Pablo alcanzó el entendimiento de lo que es exactamente y qué significa la gracia de Dios para ahí sí poder aplicar este entendimiento a los creyentes en Jesús de nuestros días. ¿Por qué? Porque en verdad el Espíritu Santo quiere enseñarnos hoy. Pablo realizó algunos viajes misioneros, viajes en los cuales él predicó sobre salvación en Jesús y estableció iglesias. Y será mostrado aquí un mapa que describe algunos puntos. Son descritos del primer viaje misionero de Pablo. Y aquí está en una primera imagen todo continental, el viaje de Pablo. Ahora estamos acercándonos y aquí están las ciudades que él recorrió. Su trayecto en este primer viaje misionero. Exactamente aquí, partió desde Antioquía. De aquí visitó iglesias, evangelizando, tuvo experiencias gloriosas, todo en dirección del Espíritu Santo. Quiere decir, estas líneas indican todo este viaje, todo lo que él hizo, el retorno. Y hoy cuando las personas piensan en un viaje misionero, una evangelización, vamos a ir en el auto, en el ómnibus, en avión. En aquella época no era nada de eso. Todo era muy rudimentario, muy difícil. Uno de los viajes, no en el viaje misionero, sino en otro viaje, sufrió hasta un naufragio, ¿cierto? Es verdad, un naufragio que quedó como experiencia, que fue que el ángel del Señor habló con él. No tendríamos, Sergio, tiempo de hablar hoy de todas las experiencias notables, importantes, vividas en este primer viaje misionero del apóstol Pablo, pero podemos destacar algunos. Pablo salió acompañado de Bernabé. Aquí ya mencionamos de la ciudad de Antioquía, de este lugar. Ahora, es importante, hermanos, destacar que él salió e hizo esta misión por una revelación, un don espiritual dado por Dios. No fue voluntad de él. No él predicho él, no. No, fue un don en la vida de él. Y destacamos un detalle importante. El Espíritu Santo que dio aquella revelación no cambió. Amén. Es el mismo que hoy habla y opera en medio de la iglesia. Y cuando él llegó aquí, a Pafos, cuando está aquí en el mapa, el mensaje de la palabra de Dios alcanzó al cónsul, por nombre Sergio Pablo, una especie de gobernador de Chipre, el cual creyó en Jesús y quedó maravillado, Sergio, por la doctrina del Señor. Qué hermoso, ¿no? Y enseguida Pablo y Bernabé fueron a esta parte, a la parte superior, a Antioquía de Pisidia. Predicaron algunas veces y aquí es muy interesante que el mensaje, la esencia del mensaje que predicaron fueron para que las personas permaneciesen o estuviesen en la gracia de Dios, y muchos se convirtieron al Señor Jesús. Y yendo a Listra, como está aquí en el mapa, mostrando el trayecto, en este primer viaje misionero, Pablo fue apedreado y arrastrado fuera de la ciudad por predicar la salvación del Señor Jesús. Entonces dense cuenta, nosotros contamos aquí algunos hechos, algunos acontecimientos, experiencias que este siervo del pasado tuvo, pero esta no fue a veces que podamos pasar la gran experiencia, no, la gran experiencia de él con la gracia de Dios, que es nuestro tema, se dio en un momento en el que Pablo estaba en gran angustia, en gran sufrimiento. Y en ese momento de gran angustia y sufrimiento,
aflicción, la Biblia dice que Pablo oró algunas veces para que Dios lo librase de aquella situación, pero en vez de atender rápido, Dios habló con Pablo, lo que está escrito en 2 Corintios 12, versículo 9. ¿Qué dice? Y me ha dicho, Pablo había dicho al Señor, líbrame de esta situación. Y miren lo que el Señor le dice. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder del Señor se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Entonces, Sergio, y todos los que están participando con nosotros, hay momentos en que el creyente no entiende ciertas situaciones. ¿Por qué estoy enfermo? ¿Por qué Dios no me curó? ¿Por qué esta puerta profesional o una vida estudiantil no se abre? ¿Por qué razón Dios aún no hizo esto? Pablo oró necesitando una respuesta, angustiado. Y la respuesta de Dios fue simplemente y poderosamente: Amén. Bástate mi gracia. Y en verdad, todos los que nos escuchan, el hombre necesita entender y nunca olvidarse de lo que fue citado ahora en este versículo del comentario, y también de lo que el propio Pablo escribió en su primera carta a Timoteo en el capítulo 1, versículo 15. Que dice así: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Aún con una vida marcada por tantas experiencias maravillosas, Señales, revelaciones. Pablo decía de sí, preste mucha atención, él se refería como el pecador, el primero de los pecadores. ¿Qué hizo Dios por ti? ¿Qué Dios hizo por mí? ¿De dónde Dios me sacó? ¿De dónde te sacó a ti? Aquello que Dios ya hizo en tu vida, en mi vida, y lo sigue haciendo y aún hará. Todo esto nosotros no merecemos. Nada de lo que Dios hace por nosotros, aquello que ha hecho y aún hará, no merecemos nada. Y todo esto es la gracia gloriosa del Señor. Todo esto fue dado por Dios para el hombre, exactamente por su gracia y por medio de la fe. Y tanto la gracia como la fe no vienen de nosotros, no son virtudes o cualidades que el hombre posee. La gracia y la fe vienen de Dios, como está escrito en el texto que leemos al inicio del programa. Y vamos a leer nuevamente en Efesios 2, versículo 8. Que deja la palabra muy claro, no hay duda. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto, la gracia, la fe, y esto no de vosotros, no viene del hombre. Nada emana del hombre. No es del esfuerzo, virtud del hombre. ¿De dónde viene? Es don de Dios. El texto en Efesios 2, versículo 8, que leemos ahora, nos habla de la gracia para la salvación, de la gracia que engendra la salvación. Y vamos ahora a citar otro texto bíblico que también nos habla sobre gracia, y está en Hechos capítulo 4, versículo 33. Que dice así:
Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. En estos textos que acabamos de leer, la palabra gracia en el original en griego es charis. Pero presta atención, el propio apóstol Pablo hace una diferencia entre dos expresiones parecidas. Cuando él escribe, por ejemplo, en 2 Corintios 4:15, que dice aquí el texto: porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para la gloria de Dios. Cuando la Biblia habla sobre gracia en el singular, toma la operación del Espíritu Santo usando en el original griego la palabra charis. Ya, Sergio, la expresión acción de gracia se está refiriendo a un favor inmerecido. Sí, hasta porque en el primer texto que leemos en Hechos 4:33, la Biblia habla sobre abundante gracia. Y nosotros podemos asociar esta expresión contra esta que el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 4, versículo 10, que dice así: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Por tanto, por la palabra, hermanos, hay múltiples formas de la operación de la gracia de Dios en favor de la salvación del hombre. Esto es, son muchas formas que el Espíritu Santo puede operar en la vida de la iglesia. Como por ejemplo, a través de los dones espirituales, que son 9 formas o 9 maneras del Espíritu Santo operar, realizar su obra, acciones en medio de la iglesia. Y este conjunto, Sergio, de operaciones del Espíritu Santo, actuando, operando dentro de la iglesia, les es dado el nombre de comunión en el cuerpo. Amén. Gracia en el original, que es charis, es aquello que proviene del Espíritu Santo. Entonces, la operación del Espíritu Santo, preste mucha atención, en la vida de la iglesia tiene muchas formas. Cuando Pablo en la carta a los Efesios habla sobre la multiforme sabiduría de Dios, él se está refiriendo a uno de los 9 dones espirituales, que es el de sabiduría. Sí, por tanto, Daniel, en este caso, podemos ver que hay muchas formas del Espíritu Santo operar en sabiduría, y eso significa la multiforme operación del Espíritu Santo en la vida de la iglesia. Lo que está conectado, relacionado al tema del programa de hoy, que es la gracia en el contexto de la salvación, ya que la gracia que trae salvación al hombre es la manifestación, la acción y la operación del Espíritu Santo. Y podemos recordar del proceso de salvación en este cuadro que mostramos ya en algunos de nuestros programas, que hablan sobre todo este conjunto de actos que forman o que constituyen la salvación. Acto y proceso. Este acto de la salvación, según la palabra de Dios, es la soberanía de Dios. Por gracia sois salvos.
El hombre, en esta elección, como dice en 1 Pedro, elegido según la presciencia de Dios Padre. La elección es del Padre. Un día llegó el llamado, que es la experiencia con Jesús, y el proceso, Sergio, en santificación del Espíritu. Quiere decir que en este llamado el Señor se revela al hombre. Este proceso es el caminar, la vida del hombre que por el Espíritu Santo. Y volviendo a los otros programas, es la caminata de los sacerdotes del lugar santo, solo recordando, del lugar hasta el lugar santísimo. En la fuente de bronce, amén. El Padre, Dios, es el que elige al hombre. El Hijo, Jesús, es el que llama. Y el Espíritu Santo es el que opera todo el proceso de la salvación. Y en este proceso, operado por el Espíritu Santo, que el hombre necesita vivir en santificación, como vimos en el cuadro. Ahora, vivir en santificación para que exista en su vida la acción de la fe redentora. Y esta operación, Sergio, solo ayudando, esta santificación es un dominio, es un gobierno, es la dirección del Espíritu Santo en la vida del hombre. Es verdad, y ya mencionamos que hay diferentes operaciones del Espíritu Santo en la vida de la iglesia con un objetivo, que es la salvación del hombre. De entre estas acciones del Espíritu Santo se encuentran los dones espirituales. Pablo, al escribir en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 14, dice que hay una multiforme operación del Espíritu Santo, y observen bien, una operación del Espíritu Santo en el culto, en el momento en que la iglesia se reúne. Claro, es importante observar que estamos en un tiempo de pandemia, pero la iglesia se reúne por el YouTube, por otros mecanismos, por otras formas presenciales, redes sociales, para que el Espíritu Santo realice su obra en medio de la iglesia. ¿No es esto, Daniel? Exactamente, el Espíritu Santo opera de diversas formas en el culto, en el loor, en el ejercicio de los dones espirituales, en las oraciones, en la predicación de la palabra. Todo esto se vive en el culto para la edificación de la iglesia, Sergio. Y la edificación de la iglesia es la operación del Espíritu Santo en el proceso de salvación en la vida del creyente en Jesús. La multiforme gracia es la multiforme operación del Espíritu Santo en medio de la iglesia. ¿Para qué? Para el proceso de salvación. La salvación, queridos, depende y está relacionada a la gracia, porque la gracia es sinónimo del Espíritu Santo. La salvación, como ya mostramos bíblicamente, es un acto y proceso, recordando que el objetivo de la multiforme gracia de Dios es siempre la salvación del hombre. Maranata, el Señor Jesús viene. Gloria a Jesús. El segmento Lecciones del Manaim, recordamos, tiene su contenido producido a partir de los seminarios y de la escuela bíblica de la Iglesia Cristiana Maranata. La escuela bíblica dominical ocurre todos los domingos a las 10 horas de la mañana, horario de Brasilia, en nuestro canal de YouTube. Continúe participando del programa Anunciando el Evangelio Eterno, con los cuadros que vendrán en secuencia.
dejaremos una pregunta que usted puede anotar, sacar una foto o simplemente aproximar la cámara de su celular al código QR mostrado ahora. Y la pregunta ya le será enviada por WhatsApp. Está aquí la pregunta. ¿Qué es la gracia de Dios hace por su vida? Vamos a repetir la pregunta. No sería posible nunca enumerar todo lo que la gracia de Dios hizo y ha hecho en mi vida y en la suya. Pero aquello que usted puede dar un testimonio. Un testimonio. Puede citar un texto bíblico repitiendo la gracia de Dios que hizo por su vida. Participe enviando su comentario. Ahora lo invito a cantar con nosotros, a participar con nosotros de un loor que habla de la preciosa gracia de Jesús. Y en este loor, su corazón será bendecido. A todos, la paz del Señor Jesús. La paz del Señor Jesús. Uno de los efectos de la pandemia es la percepción de la alteración del bienestar físico y mental de las personas. Hoy en el segmento Accesibilidad, la doctora Ana Peixoto nos hablará sobre cómo mantener el equilibrio en esta fase tan complicada de la cual pasamos. La paz del Señor a todos. Soy Ana Peixoto y hago parte del grupo de accesibilidad. Hoy hablaremos sobre el bienestar físico y mental durante la pandemia. Mis hermanos, al principio de este año, nosotros pasamos lo que las autoridades llamaron de encierro, donde vimos los servicios no esenciales ser suspendidos y las medidas sanitarias fueron implementadas, como ser el uso de
alcohol en gel, las máscaras, el distanciamiento social. Fuimos orientados a evitar las aglomeraciones y la higienización de nuestras manos, de los alimentos y de todos los productos. Con la estabilización del número de casos de óbitos, hubo una flexibilización de esas reglas. Los servicios se reabrieron, pero nosotros estamos en otra etapa llamado de restricción. En esta etapa nosotros estamos con los servicios esenciales y los no esenciales abiertos. Pero la restricción es en relación al horario y en la participación del número de personas. Pero ya estamos con nuestras iglesias abiertas con las restricciones también, como los hermanos están viendo. ¿Y cómo debemos mantener nuestro bienestar físico ahora en este periodo de pandemia? Mis hermanos, nosotros debemos continuar con todas las orientaciones, alimentarnos bien, comiendo bastante fruta, hidratarnos, consumir legumbres, ensaladas. Las personas que tienen enfermedades crónicas deben tomar diariamente sus medicamentos. ¿Y cuáles son los riesgos que la ciencia ya identificó? Son exactamente las personas con enfermedades crónicas que están descuidadas y el binomio obesidad y diabetes. Este periodo de restricción fue implementado en algunas ciudades y municipios justamente porque personas jóvenes que comenzaron a circular se contagiaron. Entonces, estamos en este periodo alto de transmisión de la enfermedad, de contagio de la enfermedad. Y otro factor es que estas personas terminaron contagiando a sus familiares en sus casas. Por eso es que hubo un incremento de casos de ocupación de camas en los hospitales y principalmente de las UTIs. Entonces, la restricción fue justamente para estabilizar nuevamente el número de casos. Estamos llegando a fin de año y tendremos vacaciones y las fiestas, y los cuidados que tenemos que tener deben ser redoblados. Nosotros podemos participar de los encuentros en familia dentro del propio núcleo familiar, evitando salir de un lugar a otro, visitando a todos los amigos, a toda la familia, evitar el uso de transporte público, buses. Estos cuidados son necesarios, nos guste o no. Debemos obedecer. Pero cuando usted dice, ya estoy cansada de este virus, tenga en cuenta de una frase muy importante e interesante que la Organización Mundial de la Salud dijo: nosotros podemos estar cansados de este virus, pero este virus no está cansado de nosotros. Entonces, estos son los cuidados que debemos tener. Si en este año nosotros no tuvimos nuestros encuentros familiares, no hay problema. Lo principal es que nosotros no nos enfermamos para que los próximos años podamos tener nuestras vacaciones y nuestros encuentros sociales. ¿Y cómo vamos a mantener nuestro bienestar mental principalmente? Este año no fue normal. Todos tuvimos nuestras ansiedades, preocupaciones y nuestros miedos. Pero nosotros no debemos llegar a los excesos, porque los excesos en nuestros miedos, excesos en nuestras preocupaciones, trae prejuicios a nuestra mente con dolor y sufrimiento. Y ahí es donde nosotros debemos esperar ¿en quién? En el Señor Jesús, que en el capítulo de Juan, capítulo 16, versículo 33, nos dice, orientando: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Entonces, nuestra paz está en el Señor Jesús y quiere que entendamos que Él está cuidando de todas las cosas. Hermanos, se hicieron billones de donaciones en dinero, financiero, para que nosotros podamos llegar donde estamos ahora. Y en un año, la ciencia se unió en todo el mundo para descubrir la identidad del virus, la fisiopatología, cómo él opera, las etapas de la enfermedad, los medicamentos que fueron probados, la eficacia de los medicamentos que hoy tenemos y principalmente las vacunas que llegarán. Y esto es obra del hombre, pero quien está haciendo es nuestro Señor por nuestro bien. Y en el versículo sigue diciendo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Esta confianza que el Señor nos está pidiendo tener es la confianza en la esperanza,
Si tú estás sin esperanza, entonces tú estás desanimado. ¿De acuerdo? Entonces nosotros necesitamos mantener la confianza, mantener nuestra esperanza en aquel que hace todo en favor de los que le temen, que es el Señor Jesús. Entonces nuestra confianza debe estar en Él, nuestra esperanza debe estar en Él. Y Él nos dice, yo he vencido el mundo y que nosotros venceremos también. Dejamos aquí nuestra página de accesibilidad. Cualquier asunto que ustedes necesiten y deseen conversar, nosotros tendremos el mayor placer de hablar con ustedes. Un año 2021 repleto de paz, de esperanza y de amor para cada uno de nosotros, y que muy pronto estaremos juntos dando un grito de victoria a ese Jesús que vence nuestras batallas. La paz del Señor a todos. Maranata, Jesús pronto vendrá. Hoy la profesora Janaína nos enseñará este loor, ahora para el teclado. Tome su instrumento y vamos a aprender. Saludo a las clases y a todos con la paz del Señor Jesús. ¿Listos para una clase más? Sabemos que sí. Entonces vamos a ir directo a un momento muy esperado. Catarina Camarota, de Belo Horizonte, Minas Gerais. Este es el intermedio Samuel Lemos. Tiene 7 años, de Araruama, Río de Janeiro. Rebeca, de la ciudad de Cajati, Sao Paulo. Noemí, Mel y Esther, de Salvador, Bahía. Sara Graf tiene 6 años, de Francisco Beltrán, Paraná. Liese Esther tiene 10 años, de Balcarce, Argentina. Esta es la pequeña banda de Vargem Alta y Alto Jequitibá, Minas Gerais. ¡Qué bendición! Alabado sea el nombre del Señor. En la clase anterior nosotros aprendimos la finalización facilitada del loor Maranata, Jesús en breve vendrá, para algunos instrumentos melódicos, donde usamos la partitura solo con una pauta en la clave de sol. Hoy vamos a continuar este loor, pero con una novedad. La enseñanza hoy va a ser de instrumentos piano y teclado. No sé si ustedes se dieron cuenta, pero ya aparecieron algunos videos en las que tocaron con ambas manos, con acordes, y la mano izquierda está acompañando la melodía de la mano derecha. Miren cómo ustedes están expertos, dedicados. ¡Felicidades! En las clases anteriores, nosotros ya aprendimos lo que son acordes, cifras, pero para tocar ambas manos, vamos a aprender inversiones de acordes. Yo voy a explicar de una forma bien simple y objetiva. Vamos allá. Inversión de acordes son maneras diferentes de tocar un mismo acorde. Aquí nosotros tenemos el estado fundamental del acorde. Miren las notas: do, mi, sol. Aquí nosotros tenemos la primera inversión. Ahora pasó a mi, sol, do. Y tenemos la segunda inversión.
Ahora sol, do, mi. Observen, son las mismas notas que están en el estado fundamental, también están en la primera inversión y en la segunda inversión. Aquí los acordes están en 3 notas, una triada. Entonces, en el estado fundamental, la primera inversión y la segunda inversión. Vamos a ver ahora en la próxima diapositiva la posición. Ellos van a estar en el teclado. Miren el estado fundamental, la nota do, mi, sol. En la primera inversión nosotros tenemos mi, sol, do. Y en la segunda inversión, sol, do, mi. Miren, la posición fundamental de un acorde es cuando él comienza por la nota que da el nombre al acorde. El estado fundamental, nota do. Aquí este es el acorde de do mayor. Vamos a ver ahora la posición en el teclado. Do, mi, sol, estado fundamental. En la primera inversión, mi, sol, do. Y ahora la segunda inversión, sol, do, mi. Ahora vamos a la próxima diapositiva. Eso. Aquí nosotros tenemos otros acordes también en el estado fundamental. Yo separé los acordes mi menor, re mayor, mi mayor y sol mayor. Vamos a conocer las notas. Para el acorde mi menor, mi, sol, si. Para el acorde re mayor, re, fa sostenido, por eso está verde, y la nota la. Mi mayor, la nota mi, sol sostenido y si. Y el acorde sol mayor, sol, si, re. Ahora vamos a tocar estos acordes. Mi menor, re mayor, mi mayor y sol mayor. Ahora vamos a contar 4 tiempos y esperar estos 4 tiempos en cada acorde. Mi menor, mi, sol, si. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Re mayor, re, fa sostenido, la. 1, 2, 3, 4. Mi mayor, mi, sol sostenido, si. 1, 2, 3, 4. Sol mayor, sol, si, re. 1, 2, 3, 4. Estos acordes están en el estado fundamental. Vamos a ver la próxima diapositiva. Ahora nosotros vamos a tocar los mismos acordes, pero en cifra. Entonces tenemos la primera inversión, que es de estos acordes, y el estado fundamental. Vamos a leer. EM, que es mi menor, sol, si, mi. D, que es re mayor, fa sostenido, la, re. Mi mayor, que es la letra E, sol sostenido, si, mi. Y G, sol mayor, sol, si, re. Vamos a tocar juntos. Vamos a contar y esperar 4 tiempos en cada acorde. Sol, si, mi. EM. 1, 2, 3, 4.
fa sostenido, la, re, de, re mayor. 1, 2, 3, 4. Sol sostenido, si, mi. Letra E, mi mayor. 1, 2, 3, 4. Sol, si, re. G, sol mayor. 1, 2, 3, 4. Y ahora quiero contarte un secreto. Estos acordes ya hacen parte de la introducción facilitada del OR que estamos aprendiendo. Entonces ahora vamos a hacer un trato de que entrenen, practiquen mucho para que la próxima clase toquemos con ambas manos. A todos, la paz del Señor Jesús. Ahora conversaremos con los niños, intermedios y adolescentes. Usted sabe qué es salvación, ya vive esa experiencia, ya habló sobre eso con parientes y amigos. Hoy la profesora Andrea Canal le explicará directamente este asunto. La paz del Señor Jesús a todos, en especial a los niños, intermedios y adolescentes. Hoy vamos a continuar estudiando sobre la salvación en Jesús para entender mejor lo que es salvación. Invito a todos para leer juntos la palabra de Dios en el texto que está proyectado. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Dios creó al hombre y a la mujer y los colocó en un lindo jardín llamado Edén. ¿Se acuerdan los nombres de ellos? Adán y Eva. Todo era perfecto. Dios conversaba con ellos todos los días. Eran amigos de Dios. Era una amistad maravillosa. Dios habló a Adán y Eva que ellos podían comer de todos los árboles del jardín, pero les dio una orden. Del árbol del conocimiento del bien y del mal no pueden comer. Presten atención. Dios les enseñó a ellos lo que era bueno, pero los dejó libres para que ellos escojan si querían obedecer o no. Dios quería que ellos obedeciesen por amor y no por obligación. Resulta que Adán y Eva escogieron desobedecer. ¡Qué tristeza! Y luego de que ellos pecaron, descubrieron que estaban sin ropa. Agarraron hojas de higuera para usar como ropa, pero ¿será que eso era bueno? No, las hojas se secaban y se caían. Entonces Dios, que sabe todas las cosas, fue al encuentro de ellos en el jardín. Adán, ¿dónde estás? Y Adán y Eva huyeron, pero se escondieron porque ellos estaban avergonzados. Pero resulta que Dios los amaba tanto, con ese amor tan grande, que dio una solución. Un animal fue muerto y con la piel de ese animal fueron cosidas ropas para Adán y Eva. ¿Cuál es la enseñanza que Dios tiene con esta historia? El pecado de la desobediencia no es solo para Adán y Eva, sino para todos los hombres. Perdieron el derecho de la vida eterna, pero el gran amor de Dios vino a nuestro encuentro. Él preparó un plan, un proyecto de rescate, de salvación para el hombre. Dios tuvo misericordia de nosotros. Y Dios comenzó ese proyecto cuando resolvió el problema de la vergüenza de Adán y Eva. Dios hizo que un animal fuese muerto y con la piel de ese animal fue utilizada para cubrir la vergüenza de ellos dos. Aquel animal apuntaba al sacrificio del Señor Jesús, el Cordero de Dios, que tenía que ser muerto para salvar nuestra comunión con Dios. Y es por eso que todo el Antiguo Testamento apunta a Jesús como nuestro Salvador.
Dios planeó todo y colocó su proyecto en práctica. Dios actuó en nuestro favor. Nosotros necesitamos tener en nuestro corazón de que la salvación es un acto fruto del amor de Dios. ¿Y cómo Dios actúa en nuestro favor? Dios envió a su único Hijo a este mundo a morir por nosotros. Él venció la muerte y resucitó, devolviendo al hombre la comunión con Dios. Aleluya, Jesús. Jesús vino para salvar a todos los hombres. Él escogió a todos nosotros, aún sin merecerlo. Nosotros somos un pueblo elegido por el Señor, porque Él nos amó de tal manera que dio la vida de lo más valioso para salvar al pecador. Dio a Jesús. Amén. Vamos a repasar la enseñanza. ¿Qué es salvación? Salvación es un plan, un proyecto de rescate del hombre. Y este plan es fruto del gran amor de Dios que dio a su único Hijo para salvarnos. ¿Y cómo nosotros alcanzamos esa salvación? Solamente a través de Jesús, el único Salvador. Entonces hoy Jesús te hace una pregunta. ¿Tú ya tuviste tu experiencia de salvación? Recibe a Jesús como tu Salvador. Él quiere salvarte y darte la vida eterna. Que el Señor los bendiga. Ahora, yo quiero hablarle a usted que fue tocado por el mensaje transmitido a través de este programa. Tenemos un canal directo para atenderle. Llame gratuitamente en el Brasil 0800-707-3076, que es exclusivo para atender a los que necesitan de una palabra de parte del Señor y aún una oración. Y usted también puede seguirnos por el Instagram y por el Facebook y acceder a los sitios de la Iglesia Cristiana Maranata y Radio Manaim y bajar las aplicaciones gratuitamente. Y así estamos llegando al final de esta edición del programa de la Iglesia Cristiana Maranata, anunciando el Evangelio Eterno. Y en la semana que viene, si el Señor lo permite, estaremos juntos una vez más en este horario con una edición del programa Maranata, el Señor Jesús viene.